Soy la mala por contarle a la otra familia de mi papá que soy su hija. Pasó otro año viviendo con mi tía y por fin tuve de nuevo intención de hablar con mi mamá. La llamé y le dije que ese fin de semana iría a visitarla. Ella se puso muy contenta. Le pedí perdón porque no supe cómo reaccionar cuando me enteré de la otra familia de mi papá y de cómo ella me había ocultado todo el tiempo ese secreto tan horrible. Ella me dijo que me perdonaba, pero la única condición que me ponía era que no fuera a buscarlos ni a decirles nada porque ella no quería meterlo en problemas. Lo defendió diciendo que había sido un buen padre conmigo y que esa señora era muy brava y que los otros hijos no sabían nada y eso era mejor dejarlo todo así. Yo no me enojé con ella. Simplemente le dije que no me convertiría en una mujer sumisa, obediente y reducida como ella. Y que no venía a pedirle permiso ni a preguntarle qué hacer. Le dije que me estaba convirtiendo en una mujer hecha y derecha. Y que haría tanto como tuviera que hacer para sentirme bien. Porque yo merecía paz, tranquilidad y bienestar. Y ni ella ni mi papá estuvieron dispuestos a darme nada de eso nunca. Entonces me iba a encargar por mi cuenta de conseguirlo. Ella no pudo más que agachar la cabeza porque ese es el tipo de persona que es ella. Se somete ante cualquier autoridad. Cualquiera que hable más fuerte que ella es digno de su sumisión y obediencia. Así que no pudo responder más. Pero como yo no había ido a reprocharle nada, le dije que no volviéramos a tocar el tema, que más bien nos adelantáramos y nos contáramos todo lo que había sucedido durante el tiempo que yo no estuve. Tratamos de mantener una conversación por un buen rato, y aunque fue muy difícil porque somos muy diferentes, logramos conectar de nuevo. Al final ella me preguntó si volvería a casa. Yo le dije que no quería vivir más con ella, que prefería vivir con mi tía y ella estaba dispuesta a recibirme. Lloró y yo también al verla llorar, pero era lo mejor para mí en ese momento. Al día siguiente le pedí a mi mamá que me diera el número de teléfono de mi papá y que me diera tantas indicaciones como pudiera para yo poder llegar a su casa. Ella misma me dijo que me llevaría para que hiciera lo que tenía que hacer, y yo no podía creerlo. Mi madre, la mujer sumisa, sometida y obediente que le temía a todo, estaba dispuesta a acompañarme a hacer lo que siempre había temido. Me conmovió su gesto, pero entendiendo que era muy difícil para ella, solo le dije que me diera la dirección y las indicaciones y yo iría sola. Me insistió en que no fuera sola, que ella estaba dispuesta a ir conmigo para que no me pasara nada, y ante su convicción emprendimos el viaje. Mi ira aumentaba gradualmente en la medida que nos dirigíamos hacia el norte de la ciudad. Mi mamá y yo vivíamos en el sur, la zona más vulnerable y pobre, en una casa mal construida, rodeados de miserias y carencias, en medio de gente peligrosa y viendo toda suerte de cosas horribles. Pero mi papá vivía con su otra familia al norte de la ciudad, en un barrio de gente adinerada. Al llegar a su casa el rencor me invadía, pues tenía una casa hermosísima y grande de 3 pisos. Se veían 2 autos parqueados frente a la casa, bicicletas y juguetes de los niños. Desde afuera se creería que adentro vivía una familia perfecta. Timbramos y desde adentro me preguntaron quién era y a quién necesitaba. Y yo sin ningún reparo le dije: soy la hija no reconocida de Pablo y vengo a contarles la verdad. Una mujer bajó corriendo y se asomó por la puerta. Desde lejos me preguntó quién era y de nuevo le respondí: soy la hija de su esposo y esta señora que está aquí al lado es mi mamá. Tuvieron una aventura hace 17 años y usted merece saber la verdad. La señora se desencajó, se enojó y finalmente se asustó. Me dijo que me fuera o llamaría a la policía. Y yo le respondí que la llamara, que cuanto más escándalo se pudiera hacer ese día mejor para mí, porque venía a tirar toda la basura emocional que tenía acumulada en mi corazón y no me iba a ir hasta que la hubiera tirado toda. En eso los vecinos empezaron a salir y yo empecé a hablar más fuerte. Soy la hija negada de Pablo y vengo a contarle la verdad a su familia perfecta. Yo no me iré de aquí hasta que todo se sepa, y cuanto más nos demoremos, más gente se va a enterar. La mujer rápidamente abrió la puerta y nos hizo pasar. Me pidió que me tranquilizara. Me dijo que por favor le explicara por qué estaba haciendo eso, y yo le dije que solo quería que supiera la verdad. Ella me escuchó atentamente y mientras yo más hablaba, ella más lloraba. Realmente no sabía nada. Desconocía totalmente lo sucedido y no podía creer lo que estaba sucediendo. Y es que ¿quién podría imaginarse que su esposo, el perfecto, se hacía pasar por conductor de autobús para decirle a su otra familia que no tenía con qué mantenerlos? Mi mamá estaba petrificada del miedo. También se puso a llorar. Por fortuna para todos, resultó ser toda una dama. Nos llegó el mediodía y nos pidió de la manera más amable que por favor nos retiráramos de su casa, pues los niños llegarían de la escuela y no era justo con ellos que se enteraran de esa manera de todo lo que estaba pasando.
me tomó la mano y me rogó que por misericordia a los niños regresara al día siguiente a primera hora para hablar todos y encontrar una solución. Percibí en esa mujer el mismo carácter y actitud de mi tía, y por consideración me fui. 3 meses después de haberme enterado que era novio de Isa, tuvimos una pequeña discusión en la que ella me reclamaba porque yo hablaba con otras chicas, y era apenas normal. Yo tenía amigas y amigos, y mi intención no era de ninguna manera tener una relación con alguien más. Aunque la pasaba muy bien con ella, yo solo tenía cabeza y corazón para Karen, y no dejaba de pensar en ella. Ya había pensado muy bien en todo lo que estaba sucediendo, y no era justo con Isa que ella se siguiera enamorando sola de mí. Así que le dije que era mejor que termináramos. Pero no contaba con que ella me daría la terrible noticia de que estaba embarazada. No sabía qué hacer. No había cumplido ni 15 años y ya me iba a enfrentar a ser padre adolescente. La noticia me cayó como un balde de agua helada. Mi relación con mis padres no era precisamente la mejor. Ellos no tenían tiempo para nada. Estaban demasiado ocupados trabajando. Y entendía muy bien que no se merecían una molestia de ese calibre en ese momento. Pero tomé la decisión más sensata y decidí asumir mis responsabilidades. Esa misma noche les dije la verdad y les pedí que me ayudaran. Para mi sorpresa, reaccionaron muy bien. Me hicieron preguntas, me orientaron y me dijeron que no debía preocuparme por nada, que tenía que concentrarme en seguir mis estudios y que estuviera tranquilo, porque a su nieto no le faltaría nada nunca. La verdad es que fue un alivio poder acudir a ellos y que me brindaran así su mano. Me explicaron que nunca podría desentenderme de mi hijo, pero mi relación con Isa era algo diferente y no estaba obligado a continuar con un noviazgo que yo mismo no había aceptado ni solicitado. Así que con su orientación y acompañamiento pude terminar con Isa y explicarle que a su hijo no le faltaría nada, pues con la ayuda de mis padres nos haríamos cargo de él. Fuimos a hablar con sus padres y aunque ellos no lo habían tomado para nada bien, sí fue un alivio saber que mis papás se iban a hacer responsables por todo. Aunque yo no debería tener cabeza para pensar en Karen, no podía dejar de pensar en ella. La extrañaba. Quería verla y saber si estaba bien, pero no había noticia de su paradero. Cuando la barriga de embarazada de Isa se empezó a notar, un día encontré una nota anónima en mi morral de la escuela. Alguien la había puesto allí para que yo la leyera. Decía que el hijo de Isa no era mío, sino de un chico mayor que estudiaba en la misma escuela. Sé que puede sonar horrible, pero fue la mejor noticia que me habían dado en la vida hasta ahora. Al llegar a casa le conté a mis papás y mi padre muy sabiamente me pidió que no dijera nada a nadie, que esperáramos a que el bebé naciera y justo antes de darle el apellido solicitaríamos una prueba de paternidad. Yo le dije que podíamos ahorrarnos todo eso si enfrentábamos a Isa con sus papás. Y él me dijo que podía ser perjudicial para el bebé. Le insistí y le expliqué que era poco probable que el niño fuera mi hijo, y que si lográbamos desvincularnos de eso ya mismo, dejaría de ser nuestro problema. Mi mamá, entonces, convenció a mi papá de que lo hiciéramos, y en ese mismo momento nos fuimos a la casa de Isa a hablar con sus papás. Mi padre le dijo al señor que tan pronto como el niño naciera solicitaríamos una prueba de paternidad, pues había una fuerte sospecha de que ese niño era de un chico mayor que también iba a nuestra escuela. Isa se asustó muchísimo. Se puso a llorar y viendo que su papá estaba tan enojado y reclamándole si eso era cierto, finalmente le confirmó que efectivamente ese niño no era mío, pero que ella estaba enamorada de mí y sentía que de esa forma podría retenerme y asegurarse de que me quedaría a su lado siempre. Mi papá entonces les dijo que a partir de ese momento Isa y su embarazo dejarían de ser nuestro problema, pero que con gusto accederíamos a una prueba de paternidad si ellos querían. Nos fuimos de allí y al regresar a casa, mi mamá le pidió a mi papá que por favor nos cambiáramos de casa, que nos fuéramos de ese barrio y que yo ya no estudiara más en esa escuela.
Me contaron que estaban pasando por un momento difícil de su relación y querían recuperarla, y que enfrentarse recientemente a eso del embarazo de Isa los había ayudado a unirse un poco para apoyarme. Así que a todos nos vendría bien el cambio. En menos de un mes, ya no estábamos en ese barrio, y yo, poco a poco, perdí contacto con todos mis amigos y amigas. Al día siguiente volvimos muy temprano y tal y como habíamos quedado con la mujer, allí estaba con ella Pablo, a quien a partir de este momento dejaré de llamar papá, porque Pablo no se merece ese título ni se merece ser nada mío. A la mujer la llamaremos Esperanza, porque en eso se convirtió. La charla fue muy breve. Esperanza nos dijo que ya había hablado con Pablo y se había enterado de todo lo que necesitaba saber. Me dijo que estaban dispuestos a darnos una fuerte suma de dinero a cambio de nuestro silencio, ya que no querían que sus hijos se enteraran de nuestra existencia, y además de eso, pagarían mi universidad, la que yo quisiera, donde la escogiera. Incluso me insinuaron que mientras más lejos mejor. También se dirigió a mi mamá y le dijo que le darían una mesada generosa cada mes a cambio de nunca regresar, y que con eso ella podría dejar de trabajar y de paso ayudarme para mis gastos de estudio. Mi mamá no levantaba la cabeza y yo veía Esperanza y pensaba en mi tía. ¿Qué haría mi tía en mi lugar? ¿Un escándalo? No. Mi tía tomaría esta oferta porque los otros hijos de Pablo no eran mi problema. Él nunca había hecho nada por mí y yo me merecía poder ir a la universidad. Así que le dije a Esperanza que aceptaba su trato, pero que ni se les ocurriera faltarme a la palabra, porque yo movería cielo, tierra y mar y haría el escándalo de la vida hasta que todo el mundo se enterara de nuestra existencia y el vergonzoso desliz de Pablo. Ella me dijo que Pablo ya poco y nada le importaba. En lo único que podía pensar era en sus 2 niños pequeños, y por ellos haría lo que fuera. Entonces me presentó a mi hermana mayor. Ella me aseguró que se encargaría de hacer cumplir a Pablo con su compromiso. Salí de esa casa feliz y renovada. Mi mamá seguía pasmada. Ella no entendía y menos asimilaba lo que acababa de ocurrir. Lo cierto es que en ese momento, en su cuenta bancaria, había $15,000. Nosotras nunca habíamos tenido tanto dinero junto. No sabíamos qué hacer. Llamé a mi tía y le conté todo. Ella se puso feliz y nos pidió que nos fuéramos un tiempo al pueblo con ella para estar más tranquilas. Y yo no le pregunté a mi mamá si quería ir. Solo le dije qué hacer porque ya había entendido que mi mamá iba a obedecerme tal y como obedecía a todo el mundo. De un día para otro mi vida cambió. Enfrenté mis miedos y lo que me sometía. Encaré mis errores y salí victoriosa. Pasó el tiempo y Esperanza cumplió con su palabra. Me inscribí en una universidad en la capital. Yo solamente le pedía el dinero que necesitaba para matricular cada semestre y ella no me cuestionaba nada. Simplemente me transfería para que yo pagara mis estudios. Hice 3 semestres. Ya habían pasado 5 años desde que me había enterado de que mi papá tenía otra familia en el parque de diversiones. Mi vida continuaba de manera maravillosa y hasta había olvidado al chico que me gustaba y todo lo sucedido con él. Un mal día recibí una llamada de mi tía diciéndome que a mi madre le habían descubierto cáncer de seno. Yo me alarmé muchísimo, viajé rápidamente al pueblo y allí el médico nos explicó que lo mejor era regresar a la ciudad y someterla a un tratamiento pronto. Eso hicimos. Mi tía nos acompañó y de hecho se ofreció a vender su casa en el pueblo para acompañar a mi mamá en la ciudad. Al fin y al cabo solo nos teníamos a las 3 en el mundo. Yo tuve que interrumpir mis estudios en la capital ese semestre y continuar la carrera en la universidad de la ciudad donde había crecido para estar cerca de mi mamá y mi tía mientras superábamos el cáncer. Y justo el día que estaba haciendo el papeleo y la documentación, vi en la universidad a un chico muy guapo que se me hacía conocido. Él también se quedó mirándome fijamente como si me conociera. Nos acercamos poco a poco y le pregunté si me conocía. Claro que te conozco, Karen. Soy Julián. Estudiamos juntos hace más de 5 años en la escuela. Éramos muy amigos. Nos vimos por última vez en el parque de diversiones, de donde saliste corriendo y ya no supe más de ti. Yo no podía creer que después de tanto tiempo y en el lugar menos esperado me encontraría de nuevo con Karen. El corazón me latía muy rápido. Estaba realmente nervioso, pero no podía desaprovechar la oportunidad de hablarle. Así que saqué el coraje y el valor de donde no los tenía y me acerqué. Me contó que estaba en la ciudad desde hacía un par de meses y tenía pensado estudiar en esa universidad. Le dije que yo también estudiaba allí.
La felicidad me invadió por volver a verla. Le pedí que por favor me aceptara una invitación a tomar café. Y para mi sorpresa me dijo que sí, que justo había terminado de hacer la documentación y estaba libre. Fuimos por ese café y se convirtió en una cena, después en unos tragos. Y cuando nos dimos cuenta llevábamos más de 12 horas seguidas hablando y ya iba a amanecer. Nos contamos todo. Su historia y todo lo que le había sucedido me dolió tal y como si me hubiera sucedido a mí. La llevé a su casa y le pregunté si podíamos vernos de nuevo. Y me dijo que sí, que el fin de semana estaba libre. Poco a poco retomamos contacto. Y para mí fue como si no hubiera pasado ni un solo día sin verla. Estaba muy enamorado de ella aún. Reviví todo lo que sentía en mi adolescencia. Y ahora esos sentimientos estaban mezclados con admiración y respeto por la clase de mujer en la que se había convertido. Conocí a su madre y a su tía. Me recibieron muy bien. Pasaron los meses y el cáncer no mejoraba. Al contrario, su mamá cada vez se sentía y se veía peor. Un muy mal día, mi mamá ya no aguantó más la batalla y se fue de este mundo. Por fortuna para mí tenía a mi tía y a Julián. Contar con su apoyo en ese momento tan duro me ayudó a encontrar la motivación que necesitaba para seguir. Como es natural, la vida continúa. El luto fortaleció mi relación con Julián de una manera increíble. Y aproximadamente un año después de que mi madre ya no estaba, asegurándose de que yo no me encontraba frágil o vulnerable, pues por ese asunto volvimos a tocar el tema del parque de diversiones. Y caímos en cuenta que yo realmente nunca había ido. Yo, una mujer adulta, no había ido nunca al parque de diversiones y mi sueño no se había hecho realidad. Entonces él me invitó el fin de semana. Yo estaba emocionadísima, aunque tenía los recuerdos de haber descubierto allí a la otra familia de mi papá. Eso finalmente había resultado ser un suceso negativo que tornó en algo positivo, así que ya no lo recordaba con dolor. Llegamos al parque, disfrutamos todo el día de todas las atracciones juntos, comimos los famosos hot dogs. Él ganó para mí peluches en los juegos. Nos divertimos como yo realmente nunca en la vida me había divertido y finalizando la tarde, después de haberla pasado increíblemente bien, me dijo que la última vez que habíamos estado ahí, él tenía toda la intención de declararme su amor. Pero como Isa le había dicho que yo estaba enamorado de alguien más, no lo hizo. Yo entonces le dije que siempre había estado enamorada de él y que nada me hubiera hecho más feliz en ese momento que haberme enterado de su boca que él también sentía algo por mí. No puedo devolver el tiempo y no quiero, porque todo lo que hemos vivido es el camino que nos ha traído hasta aquí. Y estar juntos ahora es lo mejor que me ha pasado en la vida. Te amo. No he dejado de amarte ni un solo día. Y sé que eres feliz a mi lado. Por eso te pido que seas mi novia. Yo tenía todos los regalos que él había ganado para mí en las manos. Al escucharlo se me cayeron al piso, perdí la fuerza de mis piernas y las rodillas se me doblaron, por lo que quedé arrodillada en el suelo y me puse a llorar. Él me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí, que me sentía muy bien y que sí quería ser su novia. Entre lágrimas y llanto le dije que nunca me había sentido tan feliz en la vida, que no conocía ese sentimiento de paz y tranquilidad que me llenaba el corazón, pero que de momento no podía hacer más que llorar. Entonces me abrazó, se arrolló conmigo, me abrazó, lloramos juntos como por 10 minutos. Y cuando asimilamos lo que había sucedido y todo lo bueno que la vida nos tenía preparados, nos besamos, nos abrazamos más y nos volvimos a besar. Ese día por fin se hicieron realidad mis sueños. Conocer el parque de diversiones, que el chico que me gusta se me declarara y a mis 21 años dar mi primer beso. Mi tía se puso muy contenta. Los padres de Julián también. Su apoyo nos ayudó a formar una relación sana y sólida. Terminamos nuestras carreras universitarias. Empezamos nuestra vida profesional con buenos trabajos. Yo me despedí de Esperanza y le agradecí por todo. Le dije que nunca en la vida nuestros caminos se volverían a cruzar y jamás le pregunté en realidad por lo que había sucedido con ella, Pablo y sus otros hijos. Hace 2 meses, mi novio nos invitó a todos al parque de diversiones. A mi tía, a mis suegros y a mí. Nos divertimos muchísimo de nuevo todo el día. Es nuestro plan favorito. Él ganó premios y peluches para todos. Comimos hot dogs, la pasamos muy bien en todas las atracciones. Y cuando iba finalizando la tarde, pasamos de nuevo por el mismo sitio donde él me había pedido que fuéramos novios.
Había un corazón dibujado con pétalos de rosa exactamente en el sitio donde nos habíamos dado nuestro primer beso. El sitio se veía especialmente iluminado. Yo me puse muy nerviosa porque mis suegros y mi tía me miraban con los ojos aguados, y aunque no terminaba de entender lo que estaba a punto de suceder, por si acaso, también me puse a llorar yo. Julián me llevó al centro del corazón, se arrodilló, sacó un anillo de su bolsillo y con los ojos llenos de lágrimas intentó hablar, pero tenía la voz quebrada y no le salía. Sí, sí quiero, le dije antes de que él pudiera pronunciar una palabra. Me puso el anillo en mi mano. Es hermosísimo. Me arrodillé con él y nos abrazamos. Después mi suegra y mi tía se arrodillaron con nosotros y nos abrazaron también. Por último, mi suegro se unió al abrazo colectivo. Ahora ese ha sido oficialmente el día más feliz de mi vida, en el lugar más feliz del mundo para mí, rodeada de la gente que más amo. El hombre de mis sueños me propuso matrimonio de la manera más romántica y significativa que pudiera existir. Ya tenemos fecha para la boda. Estamos planeando todo y dentro de nuestros planes se encuentran nuestros 2 hijos, Alberto y Estefanía.